del béisbol caribeño hay hombres que hacen historia. Y luego está nuestro invitado de hoy, un líder nato, una leyenda viva. Una persona que ha dejado huellas en países como México, Puerto Rico y República Dominicana. Si tú eres amante del béisbol, del liderazgo o simplemente de las buenas historias de superación, este episodio es para ti. Recibimos en el estudio a Lino Rivera. Lino, bienvenido a Overthinking. Gracias por aceptar mi invitación. Gracias, Joy. De verdad que para mí es un honor estar contigo. Con ustedes, y con esa introducción yo creo que terminamos el programa. De verdad que he tenido buenas introducciones, está muy bonita, de verdad que gracias por tenerme y ojalá que podamos llevar un buen contenido a toda esa gente que te sigue. Así será, así será. Yo siempre digo que personas como tú, ¿verdad?, que tienen trayectoria, que tienen años dedicándose a su profesión, que han tenido alto impacto, son historias que debemos de buscar la manera de permanecer o que perduren en el tiempo en la pantalla. Que aquellas personas que van a venir a continuación sepan que existió alguien llamado Lino Rivera y que tuvo ese impacto en el béisbol del todo el Caribe. Así que antes de yo entrar al tema de que te caracteriza como tal, ¿verdad?, yo quiero comenzar con realmente de dónde viene Lino Rivera. ¿Quién es Lino Rivera y cómo se enamora del béisbol? Sí, en varias entrevistas, para mí cuando me las hacen, pues es bien importante porque creo que para comenzar la entrevista o para comenzar el contenido de dónde sale Lino Rivera, que es un producto de Dios, ¿verdad? Primero, yo vengo de por aquí cerquita, de un residencial de Mesio Canales, que es un residencial de los más difíciles, especialmente en tiempos atrás. Mi familia es de ahí, mi mamá muy valiente, digo yo, muy valiente, pues tomó una decisión muy importante para mí y mis hermanas de moverse y buscar, pues, no digo que el caserío, tú no te vayas porque todos hemos salido muchos profesionales. Daddy Yankee, la familia de Raymond, vivía en el primer piso cuando mis abuelos viven en el edificio 16, en el tercero, o sea que muchos atletas, muchos profesionales han salido de residenciales. Para mí es un orgullo. Mi mamá se movió temprano, cuando yo tenía como 7, 8 años, para Santiago Iglesia, el área de Santiago Iglesia. Y sí, yo vengo de un lugar muy humilde. Fíjate, comencé el béisbol, a enamorarme del béisbol por una gorra que mi papá tenía. Ese olor, cuando yo vi esa caja con esas gorras, yo quería ponerme una gorra de esas. Y como que me llamó la curiosidad por el deporte. Mis tíos, por parte de mi mamá, jugaban softball y un dato, mi mamá tuvo 9 hermanos, todos jugaron béisbol excepto mi mamá. Y por ahí comenzó el amor por el béisbol y desde que tengo uso de razón, ha sido mi vida. Wow. Y para dar contexto a lo que son de República Dominicana, que entienden otra cosa por residencial, porque allá residencial se entiende que es otra cosa. Básicamente los residenciales aquí son como apartamentos que nosotros allá pues le llamaríamos como, se parecen mucho a los que tiene como el gobierno, que hizo el gobierno, ¿verdad? Sí, aquí igualmente. El gobierno para tratar de, en un momento de limpiar los barrios, eliminar barriadas y cosas, hizo, como en Estados Unidos se conocen por los proyectos, los projects. En Puerto Rico, caseríos. Son residenciales prácticamente de 3 plantas, en el cual aquí todavía hay muchos. Pues, ya conocen, claro, Lloren Torres, Manuela Pérez, entre los que están en el área. Y sí, ellos vinieron de Ciales para Santurce y luego fueron los primeros que se mudaron para ese residencial. Y mi mamá, pues yo viví ahí, pero nunca abandoné el siempre estuviste ahí. Sí, siempre me mantuve. Todavía tengo tíos viviendo en el residencial y nunca lo abandoné. A medida que yo iba evolucionando en el deporte, iba consiguiendo cosas en el deporte, como que yo era importante para mucha gente que me reconociera a mí, para que pudieran reconocer que desde caserío hay gente que sale y sobresale, claro, ¿sabe? Que hay gente que los caseríos, porque muchas veces la gente ve los caseríos como un lugar
difícil que nadie puede echar hacia adelante. Y yo conozco mucha gente, el caserío ha dado mucha, y yo quería que se mantuviera, y he sido reconocido en el caserío. ¿Sabes? Todavía hay veces que yo voy, me siento, me pongo a jugar dominó. No sé si ustedes vieron hace poco a Bad Bunny, que estuvo jugando en el caserío, no pude asistir, pero sí todavía voy de vez en cuando, doy clínica cuando puedo, pero sí nunca olvido mis raíces. Eres un ejemplo de superación, de enseñarle a la persona que realmente no importa el lugar de donde tú vengas. Y eso es lo que me gusta de tu historia. Por eso hice énfasis en explicar para las personas que no conocen el término de que aquí se le llama residencial, de que entiendan bien, de que el lugar donde están ahora mismo no es lo que determina lo que ellos van a hacer en un futuro. Definitivamente. Entonces, hubo algo que tuvo que pasar contigo y con lo que tú querías para tu vida y lo que tú pensabas en ese momento para que hoy tú estés donde estás. ¿A qué edad tú tenías cuando te firmaron la primera vez? A los 17 años firmé con los rancheros Texas Rangers. Firmé. Pues, ¿cuál era tu mentalidad en ese momento con 17 años cuando tú firmaste? Pues fíjate cómo fue el desarrollo. Si le doy para atrás, la mentalidad hubiese sido diferente, fíjate. No diferente a seguir el béisbol. Lo que pasa es que mi mentalidad fue siempre firmar profesional. Entonces los estudios siempre fueron segundo término. ¿Sabes? Siempre fue el béisbol primero y los estudios segundo. Cuando ahora que yo puedo, para toda la juventud que me está escuchando, yo entiendo que los estudios son primero. Tú tienes habilidad o tú puedes desarrollar la habilidad, pero si tú no pones los estudios como en primer orden, se te hace difícil. El idioma, para aprender el inglés, para desarrollarte, para comunicarte, para que las cosas se te hagan más fácil y para tú entender muchas cosas más rápido. Cuando tú no estás bien educado, yo tenía buenas personas siempre cerca, pero cuando tú no tienes esa educación, hay veces que no tomas decisiones. Yo me enfoqué mucho en Grandes Ligas, y sí conseguí una beca para estudiar en Estados Unidos, pero tenía muchas oportunidades, pero no quería estudiar. Yo quería ser pelotero profesional. Gracias a Dios que mi carrera se extendió por la pasión que yo tengo sobre el deporte, porque el deporte o el béisbol es como una navaja de doble filo, ¿sabes? Es como que te da dos vías. El béisbol me educó, el béisbol lo utilicé como un vehículo para ser un hombre de bien, disciplina, enfoque, respeto. Entonces, pero sí, en algún momento, como a la pregunta que tú me haces, a los 17 años, siempre fui enfocado en firmar profesional y cuando lo logré, fue un logro muy grande para mi familia porque en algún tiempo de mi vida, no sé si a los 12, si a los 10, a los 11, 12, 13, de donde venía, yo siempre le dije a mi mamá que yo a ella nunca le iba a hacer sufrir, que yo utilizaría el béisbol como algo bonito para hacer las cosas bien y siempre hacer las cosas bien. Y gracias a Dios nunca hice lo malo, nunca he hecho lo malo. El béisbol me ha ayudado para hacer siempre las cosas bien. Literalmente tú tenías un porqué. Sí, eso es lo más importante. Un enfoque, como que entendía que, pero ¿sabes qué? Una vez mi tutor, que en paz descanse, Macho Verdejo, me dijo, si le vas a tirar al béisbol y entiende que va a ser tu modus vivendi, tienes que trabajar duro, tienes que hacerlo bien, porque el día que no haya béisbol, ¿qué vas a hacer? Entonces, por eso voy para atrás, te digo que los estudios, hay veces que a eso que me están viendo, que es importante, porque en el béisbol te puedes lesionar. Pues, a mí me pasó. ¿Qué te pasó? Sí. Ahí iba Sí. y te iba a preguntar si eso fue lo que al final te llevó a convertirte en coach, en dirigente como tal. Tú sabes un poquito de la historia. Te estudio. Yo creo que sí, fue muy difícil las lesiones y por ende, pues esas lesiones me llevaron a ser dirigente, cosa que yo no tenía planes ninguno. Nunca te viste, nunca te No, nunca me vi como dirigente. Los planes de Dios son perfectos. Perfecto. Yo me veía como cuando llegué al profesionalismo, cuando llegué a entender el negocio, pues yo quería utilizar mis conocimientos para ayudar al latino a cómo vestirse, a cómo ubicarse, a cómo ser
ese profesional de verdad por él y porque venían detrás de nosotros, ¿sabes? Nosotros, latinos, es un béisbol americano. Nosotros, en la era mía y en las más adelante, tú veías al típico latino de mucho de arete, de prenda, del flow, y yo quería como que cambiarle eso al latino para que nos viéramos bien ante el béisbol americano. Entonces yo me vi en esa faceta de cómo ser un tutor o orientar al latino de cómo estar bien, llegar a un entrenamiento o llegar al béisbol viéndonos bien, que era cosa que se hablaba, no nos veíamos bien nosotros. Entonces yo la oportunidad de dirigir en México y la acepté porque no tenía trabajo. ¿Y cómo llegó ese contrato? ¿De dónde llegó? ¿Cómo fue eso? Llegó de la nada. Yo estaba jugando en México. Ese año fue difícil, las lesiones. Y en medio de la temporada, el ingeniero Donaciano Garza me ofreció dirigir conjunto con Víctor Favela. En algún momento yo estaba desempleado y acepté el reto sin ninguna experiencia. Porque mucha gente acepta los retos sin... pues yo lo acepté porque no tenía trabajo. Pero fue bien difícil porque no tenía idea de reglas, de muchas cosas, porque tú ves el béisbol como jugador de una forma, pero cuando lo haces como coach o como estratega, como dirigente, lo ves de otra forma. Y gracias a Dios que tuve buenas personas cerca de mí para que me hicieran el trabajo más fácil, por ende las victorias llegaron muy rápido. Lo acepté en México y después de México, Benjamín Rivera con los Gigantes de Carolina me da la oportunidad de dirigir los Gigantes de Carolina y de inmediato llegaron las victorias. Fui campeón, regreso a México, soy campeón en México y entré como que... Entraste por la puerta grande y sin darte cuenta creaste una marca que tiene el insignia de victoria. Sí, pero fíjate, esa marca y no quiero presumir, no quiero hablar de mí, pero... desde joven, yo fui campeón en Puerto Rico en todas las ligas que jugué. ¿Cuáles ligas jugaste aquí en Puerto Rico? Jugué la Little League, fui campeón en la Little League con el equipo de Santiago Iglesias, fui campeón en la Col con el equipo de Guaynabo, fui campeón en la American Legion con equipo y fui campeón mundial con ese equipo. Cuando llegué a Estados Unidos con los Texas, fuimos campeones de inmediato en la Rookie League. O sea que como que en Puerto Rico fui campeón con los Indios de Mayagüez, con los Senadores de San Juan, sabe que las victorias me llegaban y cuando llegué a dirigente, Dios me dio la oportunidad de dirigir grandes equipos y creo que, como tú dices, como que esa marquita se estableció temprano y por ende me dio oportunidad de dirigir buenos equipos y conseguir uno que otro campeonato. Yo tengo que irme de pasito con la pregunta para no saltarme la historia, pero hay un punto muy importante aquí y es cómo comienza la carrera, lo que acabamos de escuchar, que tú nos acabas de comentar, de esa insignia, si le podemos llamar así, de que tu marca puede representar eso, victoria, pero aparte de enfocarnos en la victoria, hay un tema muy importante ahí que hay que tratar y es que la victoria no llega al azar. Eso tiene un trabajo que se hace antes de llegar al terreno y durante, incluso después. Entonces estamos hablando de liderazgo. Vamos a hablar un poquito de cómo funciona esa dinámica con los chicos, con los deportistas, porque yo sé, me imagino, no he estado ahí dentro, pero yo me imagino que estos peloteros, pues obviamente siempre tienen un ego, son hombres, son buenos en lo que hacen, están todos juntos y hay que ver cómo funciona esa dinámica. Yo no la sé porque nunca he estado ahí adentro, pero yo creo que es un punto muy importante cómo tú manejas, primero tú, el liderazgo como tal. Me gustaría conocer ese campo, me gustaría entrar ahí, que tú me cuentes realmente cómo fueron esa victoria, qué pasó antes de que ustedes ganaran ese campeonato ahí adentro, cómo era eso. Es muy importante, ¿verdad? La pregunta, porque no solamente funcionaría para el béisbol, el deporte. Yo me imagino que para cualquier lo que hagas o lo que dirijas, ya sea en lo que sea, que sea líder o que sea algún gerente yo pienso que yo tengo algo de liderazgo en la vida per se. ¿Algo? ¿Tú crees? Digo yo, ¿por qué? Porque primero que nada me siento yo que tengo buena comunicación, que soy amigo del amigo y también entiendo.
cuando me llega esta oportunidad de dirigir, yo pienso que me llegó porque de alguna forma el ingeniero y Víctor Falvera vieron algo de liderazgo en mi persona. Por darte un ejemplo, yo era extranjero, pero yo siempre decía que como jugador extranjero tenía que hacer las cosas bien en un país que no era el mío, porque yo siempre tenía mi mentalidad, donde quiera que iba, que yo tenía gente detrás. Yo decía, si yo lo hago bien y yo trabajo y soy profesional en lo que hago, le abro las puertas a otros puertorriqueños, a otra gente que viene detrás de mí. Por ende, yo tengo que hacerlo bien. Y nunca los pies se me iban por encima de la tierra. Yo siempre, haciéndolo bien, me comportaba igual. Al revés, buscaba cómo ser amigo. Y si lo iba mal, pues buscaba la forma de avanzar o tratar de regresar. Y cuando me escogen como dirigente, lo más difícil para mí fue dirigir a ex compañeros. Wow. Porque te ven como que eres, ¿sabes? Ahora no eres mi compañero, ahora eres mi jefe, como mi jefe inmediato. Y eso fue lo más difícil porque encontraba jugadores estrellas o jugadores que ya no me veían de esa forma o jugadores que no me querían, a lo mejor no porque no querían o que no me veían con ese respeto. Es decir, yo acabo de jugar con este y este ahora es mi... Entonces, eso fue lo primero que tuve que manejar. ¿Con cómo lo manejé? Con buena comunicación. Tú me vas a ayudar ahora a ser mejor. Tú eres el mejor jugador de este equipo. Yo confío, ¿sabes? Tú me vas a ayudar yo estoy comenzando, ¿sabes? Yo necesito que tú llegues primero a la raya, que tú llegues primero al vestidor, que tú me corras duro de home a primera. Entonces comencé a la comunicación con esos elementos. No me veas así, ahora tengo, ¿sabes? No voy a cambiar. Porque hay gente que cambia cuando tiene un puesto fuerte y ya, no, yo me mantuve siendo amigo, no traté de cruzar esa línea, yo conozco esa línea porque acabo de salir de ser jugador, yo sé que las quiere todas, yo sé que tú sabes, y entonces empecé a manejar todas esas situaciones, los egos como tú dices, al marginado. Comencé a darle el mismo valor que al que estaba acá arriba y comencé a hacer un balance y estudiar. Y fíjate, y me funcionó. Fue muy importante en el proceso, fue muy importante en el comienzo. Identificar que yo sí tenía ya un puesto un poquito más, ya no era de jugador, ya era de dirigente, pero que tenía que mantenerme, ¿sabes? No voy a decir, porque ahora yo soy el dirigente, tienes que hacer esto, tienes que... No. ¿Cómo lo vamos? No imponer. No imponer. Y eso me ayudó mucho. Pero sí te puedo decir que una vez comenzaron a venir a Victoria, llegó un momento que los pies se salieron de la tierra. Yo era el más caracachimba, yo era el más que sabía, hasta que unos jugadores y unos coaches me dijeron, ¿qué está pasando contigo? ¿Sabes? Y yo no me daba cuenta. Las quería todas porque como comencé a ganar, luego que tú ganas, tú quieres ganarlas todas. Y eso te sale de la persona que tú eres. Te pones muy orgulloso, te pones como que eres el mejor. Y yo quiero decirle a aprovechar este momento para decirle que a tú que me estás viendo, que cuando lleguen las victorias y las cosas positivas, que te mantengas siendo humilde, que mantengas esa humildad, porque no eres mejor que nadie. Lo que tú logras te lo dio alguien bien importante, que es Dios. Diosito te da ese puesto que se lo pudo dar a Carlos, a Miguel, a Juan, te lo está dando a ti. Simplemente manéjalo como de la mejor forma. Como él te está dando la oportunidad, llévalo al mejor momento. Y yo pienso que luego de yo salirme de ahí, retomé otra vez ese lino que comenzó. ¿Pero cuál fue el choque que te hizo aprender exactamente? Un mal momento que pasé con los Leones de Yucatán, que fue un equipo que fui campeón, ese equipo había comenzado conmigo y que fue que me puso a mí como quien dice, en el mejor momento. Yo comencé ese equipo, tenía jugadores y ya como que me sentía como el tío, el papá, no sé, porque yo comencé mi carrera muy joven y ellos mismos, un grupo muy bueno, comenzaron a decirme, ya tú no eres ese Lino que tenía buena comunicación
y comenzaron ellos a hablarme y por ende regresaron otra vez las victorias. Y ese grupo me hizo a mí el dirigente que tuvo éxito más al principio y más adelante. Porque en realidad tú tienes que poner al jugador en la mejor posición posible para ser exitoso. Y volviendo a la pregunta al principio, cuando me mencionaste que el liderazgo, la comunicación es muy importante. Tú no tienes que regañar simplemente con buenos hechos, ¿sabes? Tú llegando temprano, tú trabajando, tú siendo... Porque va a haber momentos muy difíciles en el cual tú esa derrota manejarla de la mejor forma. No manejar la derrota como que señalando los culpables. No, todos somos culpables. ¿Cómo vamos a resolver estos problemas? ¿Cómo vamos a hacer que otra vez el motor funcione? ¿Cómo tú vas a poner tu parte? ¿Cómo yo voy a poner la mía? ¿Cómo el coach va a poner la de él? Y sin poner, ¿sabes? Sin señalar culpable, porque cuando tú señalas culpable, no va a funcionar. Estoy seguro de ello. Simplemente al que no está haciendo bien, darle ese espaldarazo, cómo vamos a poner, o darle un descanso, o decir qué podemos hacer, cómo podemos hacer que mejore. Porque es bien fácil en cualquier negocio, a ese que le está yendo mal, tú echarle a un lado. Y solamente buscar al que está haciéndolo bien. Pero en algún momento tú necesitas de ese. Entonces, ¿cómo hacerlo? Y yo creo que esa fue la clave, o ha sido la clave mía, para que yo sea, entre comillas, exitoso. Porque cuando se consigue la victoria, la gente menciona el manager, pero no definitivamente es el manager, es de la persona que tú tienes al lado. Y yo siempre busco coaches o gente alrededor que sea mejor que yo, que me ayude en algún momento, que me digan las cosas como son, ¿sabes? Porque hay veces que yo creo que las sé todas, pero hay veces que no veo cosas. Y ese coach que me puede decir las cosas como son, algunas veces yo no quiero escucharlo porque digo... Va a decir algo que no me gusta. Algo, sí. No, pero tengo que aceptarlo porque a lo mejor yo no quiero que ese coach sea el que te dice las cosas que tú quieres escuchar. No, Lino, lo estamos haciendo mal, vámonos por aquí, este es el momento, vamos a utilizar aquí, vamos por allá. Y si yo tengo la capacidad como líder de escucharle y hacerle caso, no solamente a él, a pelotero. Hay veces que peloteros me han dicho, Lino, ¿y si hacemos esto? ¿Tú crees que vámonos? Y si fallamos no pasa nada, ¿sabes? Porque hay veces que cuando alguien te dice algo y pasa con dirigente y no sucede, tú me dijiste, no. Si tú crees que vamos por ahí, vámonos. Y si fallamos, no, le buscamos otra vez la vuelta para que las cosas funcionen. Interesante. Yo quiero saber, ¿qué toma en consideración un equipo al momento de elegir un dirigente? ¿Cuáles son esas cosas que tú crees que se analizan? Bueno, pues mira, dependiendo los equipos, lo que estén buscando y cómo quieran la dirección o hacia dónde van. Por ejemplo, a nivel de Grandes Ligas, hay equipos que van a desarrollar y buscan un dirigente joven que tenga la capacidad para esos jugadores jóvenes ayudarles y luego pues hacer un plan de 2-3 años, pero a nivel de invierno casi siempre, o casi siempre no, siempre buscan cómo ganar. Entonces, en el caso mío, yo he tenido las dos. Del principio, de cuando me dieron el trabajo por primera vez, que yo decía, wow, yo no puedo fallar. Y algunas veces tomaba decisiones que no las hubiese tomado ahora con la experiencia, por tal de no fallar. Y hay veces que tú, como dirigente nuevo, tú quieres hacer muchas cosas a la vez, tienes miedo algunas veces de tomar decisiones, porque si fallas, pues a lo mejor más nunca te dan trabajo otra vez, como ya ha pasado con muchos dirigentes. Pero mi consejo es para el dirigente nuevo, es que crea en lo que él ha logrado para tomar ese trabajo, para ser llamado, y que crea en lo que él hace, ¿sabe? Que tenga confianza y que no tenga miedo a fallar. Porque cuando tú tomas miedo a fallar, especialmente en la Liga Invierno, en la Liga Dominicana, en la Liga de Puerto Rico, al 100% vas a fallar. Es difícil porque cuando es nuevo tu trabajo, pues y segundo, en el caso mío, yo me imagino que ya los equipos tienen ya una historia, ya han hablado con otros gerentes, han hablado con otros equipos, hay veces que jugadores te recomiendan.
Entonces, en mi caso ahora que ya tengo la experiencia, yo me imagino es más relación y con equipos que me imagino estén más estructurados a la victoria, que estén cerca, porque como yo, no hablo de mí, pero como yo he estado en esos escenarios, pues la gente a lo mejor diga, pues él tiene la experiencia, le ha ganado, a lo mejor nos ayuda nos ayuda un poco al proceso. Hay equipos que no han ganado mucho tiempo. Cuando yo dirigí el Águila, llevaban como 8 años, 10 años que no ganaban. Llegué y ganamos. Cuando llegaba con los Toros, también llevaba un proceso de muchos años sin ganar. Llegué a los Toros, ya el equipo estaba ya listo para darle el próximo paso. Yo creo que yo fui como que la fresa en el pastel con mi experiencia. Entonces, yo pienso que por ahí los directivos y los gerentes, dependiendo de los equipos, van buscando managers que hasta jugadores que recomienden. Ahora mismo vamos a un ejemplo de la liga de invierno, pues van buscando con gente que ya tenga experiencia. No digo que los jóvenes no tengan la experiencia, pero sí con la tecnología hoy en día, que es muy importante, no solamente en el deporte, ya usted sabe que en todo lo que tú haces, pues hoy día el béisbol se ha movido a eso y buscan muchachos jóvenes que estén adelante con la tecnología, que estén adelante con los numeritos, con todo lo nuevo. Y yo pienso que por ese lado los estereotipos De cómo se elige. de cómo se elige, pues son diferentes. Pero al final del día tienes que conocer lo que está pasando hoy en el juego, porque si no, estás fuera de... No vas a obtener el trabajo. No, es así, hay que conocer el terreno. Vamos a hablar, ya que entramos al tema del béisbol invernal, pues obviamente yo sé que mucha gente ya en otras entrevistas saben de que comenzaste allá en República Dominicana, que trabajaste con las Águilas, trabajaste con el Licey también. Con el Licey, sí. Que el Licey fue el primer equipo. El primer equipo, sí. Con el que trabajaste. Y entonces luego tuviste una temporada con los Toros, que vamos a hablar de eso más adelante, mi temporada favorita. Pero, ¿cómo fue esa dinámica? Ya que tú acabas de mencionar de que las Águilas en ese momento tenían 8 campeonatos ya que no ganaban. 8 temporadas. 8 temporadas. De 8 a 10, por ahí llevan, sí. Ajá. Yo creo que eran 10 temporadas sin ganar. Si tú puedes enumerar cuáles fueron las tres cosas que hicieron que las Águilas ese año fueran los campeones. Wow. Y si tú eres una de ellas, tienes que mencionármela y no es por hablar de ti, pero tienes que mencionármela. No, yo creo que las Águilas, un equipo con mucha historia, al no tener 10 años de campeonato, subieron muchas cosas. Pero yo pienso que la clave número 1 fue Manny Asta. Manny Asta conformó un gran equipo el año anterior. Hizo que los jugadores se comprometieran. Un equipo liderado por un Ronnie Rodríguez, por Juan Carlos, por un grupo de jugadores que ya hacían que los que llegaron se comprometieran con una franquicia. El año anterior se habían quedado a un juego de obtener el campeonato, habían perdido con el Licey. Juan Carlos Pérez, perdón, que no, Jaycee. Y cuando yo llego, entiendo yo que yo no me quiero unir a que yo fui clave, donde de las tres cosas yo creo que Manny Asta fue una, los buenos jugadores que se comprometieron con el equipo a jugar, porque ese año tuvimos muchos jugadores muy, muy importantes jugando. En tercer término, yo creo el deseo de toda la organización, ¿sabes? Y yo te digo deseo, es porque el año anterior, como te digo, fueron derrotados. Cuando yo llego al Águila, a mí se me hizo fácil porque el equipo entendía que era el mejor equipo de la liga. Ellos entendían que era el mejor equipo y yo entiendo que a mí se me hizo muy fácil. Si a cuarto término puedo llegar yo creo que ellos lo atinaron porque escogieron un manager que ya había dirigido con una franquicia grande como era el Licey,
que ya había tenido una final, que ya había experimentado la presión del fanático, del pelotero. Y yo entiendo que cuando la selección mía fue exitosa, porque yo no era un jugador, un exjugador aguilucho o un exdirectivo aguilucho que había sido derrotado por 10 años consecutivos. Y por ende la presión. Yo, como había dicho, cuando yo llegué, yo dije, yo no tengo nada que perder porque yo no he perdido 10 años. Yo llego a tratar de sumar. Entonces yo pienso que fue clave en ese aspecto. Como que yo dije, bueno, una vez lo dije, yo vengo a tratar de hacer lo que yo pueda, porque los equipos club como Licey y Águila, el que está cerca la ha vivido toda. Y por ende yo pienso que esa presión es como que Sí. latente, ¿sabes? Yo me imagino que un jugador que le den el trabajo, en el caso de que hubiese aceptado el trabajo, no, sin hablar de Chilote Llena, porque Chilote Llena la ha hecho toda y ha sido exitoso. Pero yo pienso, viniendo de todo lo que te mencioné, yo pienso que fue muy importante, porque obtuvieron un manager que había estado en esas situaciones y que, sin, y lo digo, eso sí te puedo decir, que no tenía miedo. Y yo pienso que era muy importante no tener miedo porque fuimos a un séptimo juego con el Licey y se hacía falta un dirigente que ya llegara a ese juego, como quien dice, con los nervios tranquilos, y volviendo al campeonato, los peloteros hicieron el trabajo más fácil a todos. Estaban listos y por ende Porque consiguieron. es una combinación de muchas cosas para ganar un campeonato. Sí, a lo que regresamos ahorita, que alguna vez la gente se enfoca en el dirigente, en el jugador más valioso, en el mejor lanzador, en el gerente, pero es una victoria de equipo. Claro. Y en la vida misma, en lo que tú hagas, si es de más de una persona, tiene que estar todo el mundo para la misma dirección, porque si no, no se logra nada. Exacto. ¿Tú sabes la razón exacta por la que te eligen los toros? Hablen ya, no porque yo soy de la Romana, tú ves, pero yo sé que lo que sigue, obviamente, después en tu historia, después de las Águilas, si no vamos al terreno, es la historia de las temporadas que tú tuviste con los toros. ¿Tú sabes la razón exacta por la que te eligen los toros y cómo sucede eso? Sí, sí. Y fíjate, antes que los toros me eligieran, yo sabía que me iban a elegir. Wow, interesante. Te Sí. escucho. Sí, yo venía después de haber sido campeón, Manny Acta, junto con Ángel Santana, que son mis hermanos, me dejaron libre. Y eso fue una notición en la liga, porque había campeones, estaban atravesando por un momento malo. Y yo tuve la oportunidad luego de dirigir en otras ligas, luego de ese despido, antes en la Lidón, pero no acepté. En algún momento yo sentí como comencé a seguir a los toros del este. Recuerdo yo cuando perdieron la final, cuando perdieron perdieron ese playoff el año anterior con un gran equipo. Y yo dije, este equipo, como que ese equipo se parece a mí. Recuerda que te dije hace un ratito que las Águilas habían perdido la final en el año anterior y yo llegué a las Águilas y como que los toros se parecieron a ese club, como que estaban cerca y como que le hacía falta a alguien que liderara ese equipo y lo llevara al próximo nivel. Eh, Antes de que me contrataran, yo estaba esperando esa llamada. ¿Y cómo fue eso? Y no había nadie, absolutamente nadie que nos ligara, ¿sabes? No era que había un intermediario, nadie me había mencionado nada. Yo terminó la temporada de los toros y, y pasaron, creo que la Serie del Caribe, o pasó todo cuando recibí la llamada de los toros del este. Recibí una llamada por Nelson Padrón, que en ese momento era, pues, es de la persona que me ha ayudado mucho en mi carrera como manager, y él fue como el intermediario de Jesús Mejía, que trabajaba con los toros, en el caso de Fran Gonzalvo, y por medio de Raymond Abreu, que era el gerente. Ellos llegaron a mi persona, empezamos a tratar de negociar, pero cuando llegó el primer llamado,
yo tenía ya como una serie de llamadas de México, de equipos dominicanos, equipos de Venezuela, porque pues había quedado el mismo Puerto Rico. Y yo como que otra vez dije, ese es el equipo Wow. ese es el equipo que yo me identifico. Yo tenía una amistad con Rafael Rijo, que es coach ya mucha gente conoce, mi hermano, mi compadre, que la vida me regaló. Y siempre, cuando nos veíamos en contra, él me decía, tú eres el hombre que los toros necesitan. Siempre, y él siendo coach, como que él decía, yo te quiero algún día traer para los toros. Como que tú eres la persona ideal para dirigir los toros. Y fíjate, y se dio. Y cuando se dio lo de los toros, Diosito no me deja mentir. Yo lo había dicho antes a alguna amistad. Le dije, si ese equipo me contrata, yo voy a ser ese equipo campeón. Y era como algo que venía de Dios. Y el dirigir a los toros fue una bendición desde el primer día. ¿Cuántas temporadas fueron? Fue la siguiente de la pandemia, fue una temporada para mí la más difícil. Fueron 2 entonces. Sí, fueron 3. Fueron 3. Sí. So, 18, 19, Sí. 19, 20 y Sí. 20, 21. Sí, después regresé el año pasado, regresé Cierto. con Jesús Mejía, regresé y fue igual, la pandemia y esa fueron 2 temporadas que cuando, cuando yo hablé de mi carrera, son 2 temporadas que yo me quedé debiéndole a la fanaticada de los toros, la cual quiero mucho, es una ciudad que adoro, la gente no tiene idea, y te lo digo con mucho sentimiento, porque ya conocí el pueblo, ya conozco la romana, ya conozco la gente, y fueron difíciles, pero me llevo lo bueno que fue una temporada extraordinaria, una temporada más exitosa de un equipo alguno en el béisbol. Y ahí vamos. Y obviamente, yo recuerdo que cuando hice un video para los toros, te mencioné, yo ahí fue que me enteré de que tú ibas a estar dirigiendo el equipo. Gracias a Puesam, un saludo a Puesam, que me ayudó por ahí con unos códigos para poder hacer el video. Y bueno, yo creo que ya se había comunicado, se estaba próximo a comunicar de que tú ibas a ser el dirigente. Pero la gente te ama, la gente de la ciudad te ama y la gente muchas veces piensa que tú eres de allá como tal. Y yo creo que el amor por el equipo es lo que hace que las personas te sientan tan del equipo y tan de la ciudad. Pero hablando de las temporadas que tú tuviste con los toros, hablemos de la favorita, que yo sé que tú ibas por ahí. Yo sé que tú ibas por ahí porque el año 2020 fue un boom, no solamente para los toros, para los peloteros, para toda la ciudad que se vivió eso. Yo no tengo palabras, yo siempre recuerdo ese 2020 que fue como una de las mejores cosas antes de que entrara la pandemia. Y también para ti, para tu carrera. Háblame un poquito de cómo fue ese proceso desde que comenzó la temporada, cuando entraron al round robin y cuando ganan y luego cuando van a la Serie del Caribe, porque fue como un con todo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, yo cuando me preguntan de mis campeonatos, todos son muy especiales. El primero, Puerto Rico, el de las Águilas fue, fue muy especial, y te voy por encimita, porque si te cuento lo que pasó fueron 2 campeonatos similares por todo, 10 años, muchos años sin ganar. El de las Águilas fue especial porque en ese proceso, no sé si tú bien recuerdas, que fue María azotó mucho a Puerto Rico, el baratón María. Yo pierdo una hermana en octubre, después de María perdí una hermana por cáncer. Yo atravesé por un divorcio, a mi hermano le dio cáncer en el páncreas. O sea, fue en medio de ese proceso que yo estaba pasando. Yo estaba dirigiendo las Águilas, y la directiva de las Águilas estaba preocupada. Nunca me lo dijeron, pero había preocupación por todo lo que yo estaba atravesando. Ellos entendían que a lo mejor yo no estaba apto para yo dirigir las Águilas al campeonato. Y fue
bien importante para, ¿sabes? Yo pienso que el campeonato se da porque yo separé el llorar en mi casa en Santiago, en llorar todo el momento solo hasta llegar al parque temprano. Cuando llegué al parque me olvidaba de todo lo que estaba sufriendo y me enfocaba en el béisbol para olvidarme de lo otro. Era un sentimiento muy increíble. No sé si y lo digo y es algo increíble que solamente lo entiendo yo. ¿Sabes? Yo quería llegar al parque a las 12 del mediodía y ya me olvidaba que mi hermano había muerto, de lo que estaban sufriendo mi familia por María, de lo de mi hermano, del divorcio, de todas esas cosas. Y yo me enfocaba en pelota. Cuando terminaba el juego, ya yo me iba para la casa, entonces a lo mejor me daba tiempo pues, Volví al pensamiento. y era un feeling bien, fue bien raro, pero logramos el campeonato. Cuando llego a los Toros, yo venía por un despido de las Águilas. Mi papá, que paz descanse, a él, se me ha olvidado, cuando mi hermana de problema de cáncer, ellos siempre, mi hermana se adoraban, pero siempre tenían sus problemas. Y a mi papá le dio un derrame en el proceso cuando mi hermana muere. En el proceso de los Toros, cuando yo estoy con los Toros, mi papá me dice, cuando él estaba bien, me dice, Junito, me dice, tienes que ganar, me decía, tienes que ganar porque, ¿sabes? Si pierdes otra vez para conseguir contrato, o sea que los dirigentes siempre están, Sí. tienes que ganar. Entonces, a mi papá, cuando yo estaba como en racha positiva, yo no lo llamaba, porque mi papá era como que, no era negativo, pero me decía las cosas negativas, ¿sabes? Como que decía, que el pitcher no está viendo bien, o tú tienes que hacer esto, ¿sabes? Yo no quiero escuchar eso de mi papá. ¿Qué pasa? Que cuando yo me voy de Puerto Rico, yo le digo a mi papá, yo voy a hacer los Toros campeones. Le dije a mi papá. Y mi papá, cuando yo le digo eso, fue una mirada increíble la que tuvimos mi papá y yo. Y yo me voy a decir los Toros y comienzo en 0-5, comienzo negativo. Yo no quería a mi papá, pero lo llamo. Y me dice, Jun, ¿qué está pasando? Y yo le digo, papá, yo le digo, estamos mal. Me dice, no te preocupes, que desde hoy van a comenzar a ganar. Me dice, ganamos, y recuerdo yo, perdimos otra vez, 1-6, caemos con los Toros. O sea, como allá, que allá tú pierdes No, una locura. y una locura. Y cuando yo caigo en 1-6, lo llamo otra vez. Y me dice, vas a ganar. No me lo dijo, no me lo así, pero como que yo sentí que él me va a ganar. Y comenzamos, y comenzamos, y comenzamos. Para hacerte la historia, nosotros en un momento dado rompimos récord de victorias consecutivas y éramos imparables. Mi papá fallece en diciembre y fue difícil porque cuando yo llego a Puerto Rico, igual con mi hermana, yo llegué, me dieron oportunidad tanto el Águila como para yo llegar, porque para la gente que me está, como te dije, yo vengo de un lugar humilde, mi carrera deportiva me ha dado la oportunidad, como que mi familia, yo soy como el que va hacia adelante, como que mi familia, por todo, como te dije y repito, siempre he hecho lo bueno. Mi familia, como he visto, alguien positivo para los que vienen de atrás, y como que yo soy el líder de muchas cosas. Cuando yo llego aquí a despedir a mi papá, me dolió, porque cuando mi papá un viernes se pone, después de estar mal, se pone bien el viernes, mi hermana me llama, mi papi está en mejor posición, está mejor. Cuando yo cuelgo con mi hermana, yo dije, es como que cuando se recupera el enfermo, que Que ya. yo sentí que tenía que arrancar para Puerto Rico, no lo hice, y el domingo se pone mal otra vez. Entonces ya cuando yo vengo aquí no pude decirle todas las cosas que yo quería decirle, pero cuando le digo a mi papá, y tengo el video para mí, no se lo enseño a nadie, y lo tengo, que yo le digo a mi papá, este campeonato lo vamos a conseguir por ti. Y le dedicaste el Le, campeonato a le, él. le dediqué el campeonato a mi hermana cuando los Águilas y a mi papá cuando, ¿qué pasa? Me fui, ya lo despedí, lamentablemente pues mi papá falleció y conseguimos el campeonato volviendo a los Toros,
fue un año increíble porque, como te dije anteriormente, era un equipo que ya teníamos un núcleo de jugadores extraordinarios. Rubén Sosa, Valdespín, Navarro, habían llegado al club junto con Adame, junto con Jaime Candelario, con Jorge Mateo, un año extraordinario de Peter O'Brien, que fue el MVP. Entonces el equipo se quedó corto, como yo te dije anteriormente, y yo dije, ese equipo es el equipo que le hace falta a Lino Rivera. Y ya, pues, junto con otros elementos que un picheo extraordinario, era un equipo que en realidad era el mejor equipo de la liga. Y, y el campeonato no fue fácil, pero fue un campeonato que, sin lugar a dudas, le dio a los toros un respeto. El famoso Toro Lío, se estableció el Toro Lío, eso fue increíble. El que lo vivió sabe, y los que estuvimos ahí, es algo increíble. Nosotros en ocasiones teníamos desventaja de 6, 7 carreras y decía uno, envásate tú, que yo voy a, y que vamos a hacer carrera. Esas eran las conversaciones que tenían en el dugout. En el dugout. Era una cosa increíble. Sabíamos que no importaba, nos podían ganar por 10 y el contrario lo sabía. El contrario, cuando el Toro Lío, por eso el Toro Lío, porque el contrario no se daba por victorioso hasta el noveno, hasta el último out. La gente era el sexto inning, estábamos perdiendo 3 o 4, los muchachos en el dugout. Hey, dale, ponte la pila, manténlo ahí, decían los pitchers, manténlo ahí que no te vamos a regresar. Y así pasaba, pim, pam, pam, pam. Y los toros victorias. Y conseguimos 13 victorias, no sé, 12 o 13 victorias consecutivas. Pero volvíamos, eran 2 rachas de 12 victorias, ¿sabes? El equipo sabía llegar al parque sabiendo que iba a ganar. Y lo tengo que decir, Dios estaba envuelto porque teníamos una serie de jugadores que trajeron a, a, a creer en nosotros. Todos se lo dedicábamos a Dios, todas las victorias, todas las derrotas, y era algo increíble, comandada por Jaime Candelario, que él era el líder en ese aspecto, y era como que no hacíamos nada si no se lo dedicábamos a Dios. Y ese campeonato fue un campeonato increíble. Conseguimos el campeonato de más victorias en Lidón, rompimos una racha de los toros, 3 campeonatos, tercero en Caribe en Puerto Rico, la tercera fue la vencida, y de 8 años creo que fue que Lidón, Dominicana, que es el líder absoluto en campeonatos en Serie del Caribe, y rompimos esa racha de 8 años. O sea que eso fue un sueño para mí, que fue en Puerto Rico, pues definitivamente fue algo increíble. Sí, también que se jugó aquí la Serie del Caribe y se ganó la Corona 20, la Copa 20. La Corona 20 de Serie del Caribe también se ganó aquí en Puerto Rico. Sí, y eso fue, la romana pintaba mamey por todos los lados. No, eso fue increíble en Puerto Rico. En Puerto Rico, creo, sin temor a equivocarme, que hay más residentes en Puerto Rico del área de la romana que en cualquier otro lugar. Wow. Sí, yo pienso que, porque yo he tenido oportunidad de compartir en muchos lugares donde la mayoría de las personas o son de Santiago o son de la romana, Sí. pero tenemos buena comunidad dominicana que son de la romana, y fue un triunfo para Puerto Rico. Yo te puedo decir que mis amistades y familiares me decían, es la primera vez que nosotros le vamos a Dominicana sobre Puerto Rico. Jamás pensaba que eso iba a pasar en la vida. Familiares míos, amistades, y sí pudieron ser fanáticos. Fue un éxito la Serie Caribe, una de las series más exitosas en Puerto Rico, y fue una serie exitosa. No sé si la gente recuerda que había muchos temblores en Puerto Rico para ese tiempo y la gente tenía miedo del momento, pero fue una serie súper exitosa, de la serie que más fanáticos, excepto México, que más fanáticos ha traído de un equipo que no es del país. Por ejemplo, fue fue Dominicana contra Venezuela, y traemos más fanáticos fue un lleno total ese último juego, no siendo un equipo que el anfitrión hubiese peleado por la final, ¿sabes? Que fue muy exitosa esa Serie del Caribe. Tal vez mi memoria no es tan buena como la tuya en cuanto al béisbol, pero refréscame. ¿Eso fue invicto?
la 20 o tuvieron pérdidas? No, ¿Jugaron en la Serie del Caribe? no, tuvimos una derrota. Una. Una derrota, sí. Tuvimos una derrota ante el mismo, creo que fue Venezuela. Sí, creo que fue Venezuela, que tuvimos toda la oportunidad de ganar y un batazo que se fue por encima. ¿Sabes? Tuvo una derrota muy, muy difícil, pero luego, en realidad, el equipo era un equipo muy especial. Después el último juego fue lo abrimos después, pero desde el principio sabíamos que íbamos a tener la victoria. ¿Sabes que ese juego yo lo veo, no pasa, yo creo que no pasa un mes que yo no veo ese juego? No, ¿en serio? Sí, Créeme que y- a todos nos traen sentimientos, sobre todo si tú te viviste la temporada. Yo recuerdo que ese fue el año que, si yo falté en esa temporada 2 veces al estadio, eso fue mucho. El juego que no fui era porque era fuera de la ciudad, pero cuando era en la ciudad, yo siempre estaba ahí. Y luego cuando se gana, todo lo que se vivió en las calles, después que se acabó todo fue que cerraron el país por pandemia. Ni siquiera tuvimos eso de que no podíamos disfrutar porque teníamos la pandemia. O sea, fue una cosa increíble. Realmente marcó no solamente tu vida, sino la fanaticada también. El equipo de los Toros se posicionó también como un equipo importante de la liga de Lidón. Y pues se hizo un trabajo, no solamente los peloteros, los dirigentes, la gente en el estadio, todo el que colaboró, la gente de las redes sociales. Dios mío, el equipo de las redes sociales, increíble. Tú fuiste hasta meme también, te hicieron meme a ti de eso. sí. Y antes de pasar a una etapa tuya que es la que estás ahora mismo, me resulta muy importante, ya que hablamos de redes sociales y eso, hablar de cómo tú, como dirigente, manejabas este tema de las redes sociales, porque cuando perdían un juego, las redes sociales también se ponían interesantes. ¿Cómo eso no afectaba directamente al equipo? Porque no era a ti nada más, era todo el equipo. Sí, yo pienso que como deportista a nivel profesional, tienes que separarla. Eh, yo no le... es raro que yo conteste especialmente por Messenger, que yo conteste un mensaje a alguien. Porque cuando pierdes, ya tú sabes eh, barbaridades y cosas, que hay veces que uno no lo entiende, porque es difícil, pero pasa en todos los equipos, no solamente en un equipo. Eh, yo no quisiera, honestamente, tener las redes. Yo comencé las redes, primero Facebook, ahora más activo en Instagram, por mi familia. Porque mi familia, cuando estaba dirigiendo en Dominicana, ahora no, ahora es más fácil comunicarte, ya la comunicación por WhatsApp es más fácil. Pero al principio, para poder comunicarme con mi familia y para interactuar con familia, amistades, amigos, y no utilizándola para mis cosas profesionales, especialmente cuando estoy dirigiendo. Eh, Créeme que es una navaja de dos filos, porque sí, hay peloteros, hay coaches, hay dirigentes que están muy pendientes al que dirán, a los comentarios. Y si tú estás pendiente a los comentarios y tú no eres fuerte, te va a afectar a tomar decisiones. Yo lo siento. En el caso mío, no. En el caso mío, lo puedo decir, sí trato de evitarlo, especialmente en la temporada que dirijo. Sí voy, pero no me gusta estar en las páginas pendiente porque no es positivo, o sea, no es saludable. Y no la puedes evitar porque tú abres cualquiera de las plataformas y tú vas a ver una noticia de ya sea de un medio, de algún periodista, y por ahí tú sabes que ya eso es eh, para lo negativo, ya tú sabes que eso es y por ahí cualquiera se expresa, no hay límite, o sea que la gente, pero sí, yo trato de separar cuando estoy dirigiendo para qué lo puedo utilizar y para qué no. Y vuelvo y repito, si yo pudiese, yo en la temporada definitivamente tumbaría Redes sociales. cero redes sociales. Cerremos este podcast por todo lo alto, Leino. Tú eres un hombre joven, soñador, porque quien sueña todavía y quien cree todavía
con convicción, ¿verdad? En lo que todavía puede llegar a ser, sigue siendo joven. Digo Sí. que la edad no tiene nada que Así ver. mismo es. Y yo te veo en un nuevo proyecto. Tú hablas de que las redes sociales, no por ahí, pero la gente te ama en las redes sociales y ahora te veo en una propuesta tipo podcast. Quiero que me hables de eso y cómo surge eso, porque para mí eso también es digno de admirar. Hay mucha, o sea, de que tú estás mandando un mensaje a las personas que, al igual que tú, tienen trayectoria, pero no han salido, ya tal vez no se están dedicando tal en su carrera como tal, pero tú has pasado ahora a los medios digitales con una propuesta de podcast y te vi en una entrevista que le hiciste recientemente también a Albert Pujols. Háblame un poquito de ese proyecto y cómo sucedió eso. Yo manejo una fundación, Camino al Plato, eh, dirigida por el señor Tom Axon, que era estuvo a cargo de los Cangrejeros de Santurce. Él me eligió para ser presidente del club, lamentablemente no se dio. Entonces, hablamos de una fundación Camino al Plato. A mí me llamó, me encantó, porque yo eh, entiendo yo que Dios me utiliza a mí para tratar de ayudar a quienes más lo necesitan. Eh, Algunas veces yo digo, Diosito, tú no me tienes en grandes ligas porque tú tienes propósito para cada quien. Y a lo mejor me tiene un propósito a mí para ayudar a los marginados. Cuando él me propone esto, el Camino al Plato, yo digo, claro que sí. Y para que tú tengas una idea, nosotros damos clínicas, hemos dado sobre más de 30 becas a niñas y niños en diferentes escuelas especializadas de béisbol o de softball. Eh, Hemos hecho un montón de cosas con la fundación y vamos a seguir evolucionando y tratar de llevarla al mejor nivel posible. Eh, Él crea un estudio, crea para Puerto Rico Sport, para nosotros eh, igual utilizar esa plataforma para crear contenido y a ver si conseguimos view para alimentar lo que es la fundación. Porque la fundación solamente la alimentamos nosotros y sale de él, de su presupuesto. Entonces estamos buscando. Yo no soy gente de podcast, pero a la vez, entonces yo siempre no lo estoy utilizando para hacerme, para lucrarme, lo utilizo para yo informar a los padres a cómo ubicar los niños en el deporte, para cualquier inquietud, de lo que sea, ¿sabes? Eh, Entrevisté primero a Edwin Rodríguez, a Juan Igor González, a Marco Olivera, a Alex Cintrón, y Albert Pujol, entre otros, porque entiendo yo, aparte de los contenidos que ellos me puedan dar, de su experiencia y de del mensaje que le podamos llevar a la juventud, pues pueden crear más gente para que nos vean. Comenzando, yo puedo entrevistar mucha gente, pero mis contenidos son más para, para, para ayudar, para instruir, para ubicar a los padres y a los niños a jugar el deporte de la forma correcta. En este caso utilizo el béisbol, porque más adelante a lo mejor utilizaremos otros deportes, pero el béisbol que es caro, el béisbol que es difícil, y nosotros tratamos de que los niños elijan, como tenían anteriormente, la educación y el deporte que vayan de la mano. Entonces, pues con este podcast tratamos de nosotros de instruir. Nosotros, por ejemplo, yo como soy nuevo, pues no soy mucho, pues yo le digo, dale like o, o- o comparte, pero enfatizo más, envíame, ¿sabes? El mensaje para ver cómo podemos ayudar a tu hijo con muchas cosas, porque hay mucha gente allá afuera que mucha gente sabe, pero cómo tú puedes llevar un buen mensaje y un mensaje honesto, aunque no te guste, ¿sabes? Si tú tienes un hijo de 16 años y entendemos que los parámetros no son para profesional, te ubicamos para que los parámetros los utilices para ir a colegio o una buena beca. O si entendemos que tu swing no es correcto o tu acción del brazo no es correcta, pues nosotros te vamos a ayudar para que tú puedas mejorar y tratar
todos esos consejos a los coaches de cómo hacer un line-up, a los coaches de cómo evolucionar en el juego, cómo utilizar la tecnología. Siempre traigo scout y todas esas cositas, pero hablar de frente. Y mi podcast se llama Así lo veo yo, pero ¿cómo lo ves tú? Porque todos tenemos un criterio diferente, una perspectiva diferente como vemos el juego. Por eso yo no critico a nadie como dirige, yo no critico a nadie de cómo lleva ¿verdad? Pero sí, yo te puedo dar una orientación de la forma que yo lo veo. ¿Cómo la ves tú? Entonces, el podcast va bien, es algo que lo hago más instructivo, porque muchos podcasts llaman la atención cuando es algo de controversia. Sí. Y está bien, a lo mejor la tenemos porque es importante hacerlo, porque a lo mejor yo tengo el que yo llevo el panel tiene una forma de ver el juego diferente a la mía, pero prácticamente es más para eso, para instruir y para ayudar a la juventud que tanto hace falta en estos tiempos que son difíciles. Y nosotros te lo agradecemos porque realmente es un proyecto bellísimo y que lo necesitamos. Creo fielmente que la comunidad latina tiene mucho por dar. Realmente, ahora mismo decir que tú eres latino es una buena insignia, pero creo que todavía vamos a hacer muchísimo mejor. Habemos muchos jóvenes que estamos haciendo muchísimo buen trabajo con la profesión que tenemos. Confío en que eso va a seguir creciendo, de que más jóvenes se van a animar. Y tener ejemplos como el tuyo, que todavía estás en el juego buscando qué más puedo yo hacer para aportar a la juventud, para aportar a los niños, a las niñas. Realmente me parece algo de admirar, que lo tomo como ejemplo, me llevo muchísimo de esta conversación. Y te agradezco por tu tiempo, por confiarme tu historia, por vivirte conmigo de nuevo ese 2020, por contarme incluso cosas personales que yo sé que todos tenemos, a veces la gente no ve las dificultades personales que podemos tener en medio de las victorias y eso realmente, esa vulnerabilidad es algo también digno de admirar. Así que No, gracias. gracias. Gracias a ti. Déjame yo añadir que, que el béisbol y la vida son parecidas. Vamos a enfrentar más fracasos de aciertos. Entonces, ¿cómo tú tomes los fracasos? Mi consejo es que si se va a solucionar, se va a solucionar. Si no tiene solución, ¿Para qué me preocupo? ¿para qué te preocupa? Entonces, aprender de los errores, porque siempre el diario vivir está para la derrota. Siempre el juego te pone en trampas. La vida misma te pone en trampas. Es como la vas a manejar. Y en los trabajos, ¿sabes? Tiene que siempre. Y hoy día somos vulnerables. Hoy día la comunicación es muy débil. Eh, eh, Como que la tolerancia se ha perdido. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo siempre tengo un pensamiento, un pensamiento. Si yo en el día de hoy hice a alguien mejor, para mí es ganancia. Si yo en el día de hoy hice a alguien que no hice bien o no hice el bien, no estoy haciendo nada porque el mundo mejore. Entonces, si usted tiene esa mentalidad de hacer el que está alrededor mejor, pues yo pienso que es una ganancia y vamos a ser mejor. Entonces, gracias a ti por la oportunidad que me estás brindando de tu contenido, de lo que haces. Estaré pendiente y lo que necesite de Lino Rivera o de alguien cerca, definitivamente eh, ya soy fanático de ustedes y de sus proyectos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y gracias a ti por estar en sintonía con este podcast. Si este contenido te gustó, créeme, van a venir muchísimos más que también te puedes llevar mucho valor. Así que suscríbete al canal, dale like y compártelo con tus amigos para que también conozcan este contenido. Lino, muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a seguir viendo más adelante. Esto no se termina todavía. Claro que sí, estamos a las órdenes. Igual, dale like, share y síguelo, y ahora seguimos con ellos. Bye.